Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el don de la vida y porque nos permite estar en tu casa de oración para alabar tu nombre, para estudiar tu palabra. Pedimos tu presencia a través del Espíritu Santo para que guíe nuestras vidas, nuestra mente, y que al salir de este lugar todos salgamos con la seguridad que caminas con nosotros, que nos has perdonado y que estamos preparándonos para muy pronto vivir contigo por la eternidad. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que hayan tenido unos días de muchas bendiciones. Estamos a una semana de grandes acontecimientos en todo el mundo, ¿no? Y especialmente acá en la Patagonia. A partir del sábado tendremos el inicio de Semana Santa. Y ustedes tendrán el privilegio de contar con el pastor José Peñafiel, que es director de comunicaciones y director de Nuevo Tiempo Argentina. Así que es interesante que vayan orando y también invitando a los amigos, a los familiares, a los vecinos, para que puedan participar de cada noche en este lugar donde se estará hablando del amor de Dios. Queremos aprovechar también este momento para saludar a nuestros amigos que nos escuchan por la radio, a las familias, en los hogares, tal vez en cualquier lugar pueden ellos sintonizar la radio y escuchar esos mensajes de esperanza. También saludar a nuestros hermanos, amigos de la cárcel, ahí están en el penal. Tal vez están privados de su libertad, pero libres en Cristo, y esa es la buena noticia. Hermanos, para mí es un privilegio estar este sábado con ustedes, poder compartir la palabra de Dios, y quisiera invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Los días pasan rápidamente, los meses también, y ya estamos en abril. Y muchos de nosotros seguramente ya nos hemos preguntado si nuestros planes que iniciamos al empezar el año, nuestras metas, esos objetivos, esos sueños personales, familiares, espirituales, se están llevando a cabo o no. Y por allí nos damos cuenta que muchos de esos sueños, de esos planes, es como que ya lo vemos lejanos, o por ahí nos damos cuenta que no están funcionando, y nos preguntamos y le preguntamos a Dios, ¿será que es tu voluntad que así sea? Yo no sé si a alguno de ustedes le está pasando eso, de decirle, Señor, no están saliendo las cosas como yo quiero. ¿Será que esa es tu voluntad? ¿Quieres que siga con eso? ¿Quieres que cambie? ¿O cuál es la voluntad que tú tienes para mi vida? Es interesante que cuando nosotros queremos buscar la voluntad, hacemos toda una tesis. Y por allí nos enredamos y no lo entendemos. Pero qué bueno es cuando buscamos la voluntad de Dios en su palabra, y Dios es tan claro. Y si en algún momento te has preguntado si es la voluntad de Dios lo que estás haciendo o no, o quieres saber qué hacer de aquí en adelante, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14, allí encontramos en una frase todo lo que quisieras tú saber. Y dice la palabra de Dios, la primera frase: vosotros sois la luz del mundo. Si tú le preguntas a Dios y dices, Señor, ¿cuál es tu voluntad o qué quieres que yo haga? Dios te contesta y te dice, vosotros sois la luz del mundo. Esa es la voluntad de Dios, que tú, que yo, que los que nos están escuchando, seamos la luz del mundo. Y allí podríamos cerrar la reflexión de esta mañana. Eso es todo. Que seamos la luz del mundo. Pero para entender un poquito más,
Lo siguiente dice, lo que sigue del texto dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Ese vosotros en el griego es un pronombre enfático que quiere decir vosotros mismos somos la luz del mundo. Y qué interesante, cuántas lecciones podemos sacar de esto, de ser luz en este mundo lleno de oscuridad, lleno de dolor, lleno de sufrimiento. Yo no sé si alguien de ustedes en algún momento de su vida ha caminado en lugares donde no hay luz eléctrica, donde uno puede disfrutar de la noche. Pero hay noches que son oscuras, hay noches que no hay estrellas, que no se ven las estrellas, que no se ve la luna. Hay noches que tú puedes mirar la palma de tu mano y no logras verlo, noches oscuras. Y ahí en todo un desierto, si alguien prendiera un fosforito, toda la gente ve a metros ese fosforito. ¿Por qué? Porque la luz alumbra en medio de la oscuridad. Yo tuve el privilegio de nacer en el campo. Y allí en el campo donde yo nací no hay todavía luz eléctrica. En ese tiempo no había nada, y lo que ahí se usaba eran unas lámparas que se llaman linternas, que son hechas de aluminio, que tienen abajo un fondo donde va el querosene. No sé si ustedes escucharon el querosene. Es un líquido como el petróleo, como el diésel, que no, luego se le pone una mecha de tela, luego tiene de vidrio un tubo y arriba para tomar. Entonces eso se llama la linterna. Y con esa linterna es cuando uno se alumbra en las noches, esa es la luz que tenemos. Y es interesante porque en mi casa siempre había una pequeña nada más. Y en mi casa éramos bastantes. Entonces era una casita bastante grande para entrar somos 8 hermanos más 2 padres, son 10. Era un grupo familiar bastante grande. Pero es interesante que solamente había una sola linterna. Y esa linterna tenía un lugar especial. No estaba bajo la mesa, sino que en medio de la casa estaba colgada en una parte alta, y allí alumbraba a todos y todos podíamos disfrutar de la luz. Pero había otra cosa importante, que nosotros para ir a la iglesia teníamos que caminar más o menos 5 kilómetros para llegar a la iglesia. Y no solamente se caminaba los sábados bien temprano porque había que estar antes de las 9:30, sino que también los miércoles eran los cultos de oración. Y teníamos que irnos, mi papá nos llevaba a toda la familia a la iglesia y había que caminar. Y no eran caminos planos, eran caminos bastante peligrosos. Si uno caía, no quedaba ni siquiera abajo para contar la historia. Y teníamos que caminar. Y esas noches oscuras, solo nos alumbramos con esa pequeña linterna. Y papá se ponía más o menos en el centro. Unos íbamos adelante y otros atrás. Y podíamos caminar sin ningún problema, gracias a esa luz. Íbamos a la iglesia, regresábamos, la iglesia se ponía una linterna allí o una lámpara, y con eso estudiábamos la Biblia, cantábamos, orábamos, y todo bien. Pero podíamos ir y volver gracias a esa linterna. Y el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Otra cosa importante que me llamó la atención de esta linterna, que allí también en el campo, nosotros teníamos que sembrar el campo. Y ese campo donde yo soy no es como el campo de acá, argentino o patagónico, donde
se tiran las cosas y sale y produce y se riega con la lluvia. No, allá hay que todo un cultivo, hay que regarlo con el agua. Y entonces tocaba el agua cada cierto tiempo. Y en ciertas oportunidades nos tocaba el agua en la noche. Y entonces había que ir a regar toda la noche, porque si no, no había agua y las plantas se secaban, lo que se sembraba. Y yo desde muy pequeñito siempre seguía a papá. Y me iba, lo acompañaba algunas horas y ahí luego en algún lugar me ponía ahí, me abrigaba y me quedaba a dormir hasta el otro día. Pero era interesante. Entonces mi papá regaba toda la noche el campo con esa linternita. Toda la noche. Pero al otro día había algo interesante. Esa linternita, ya cuando eran las 4 o 5 de la mañana, su luz era muy tenue, muy bajita. Amanecía y apagaba la linterna, iba a la casa, descansaba un rato. Y para que esa linterna vuelva a dar luz en la noche, él tenía que desarmar la linterna, limpiar el vidrio, cargar querosene y otra vez estaba lista para en la noche poder alumbrar a toda la familia. El Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero muchas veces nuestra luz pasa como aquella linternita que por las cosas de la vida, por los problemas, por las dificultades, nuestra luz como que se va apagando, se va apagando. Pero la buena noticia es que si esa luz se está apagando, podemos también hacerle una limpieza, un service, como le hacía papá a la linterna. Y ese service solo lo podemos hacer todos los días cuando nos encontramos con Jesús a través de su palabra. Cuando dedicamos tiempo a escuchar la voz de Dios a través de la lectura de la Biblia, porque es la lámpara que alumbra los lugares más escondidos, más oscuros de nuestra vida. Pero también necesitamos orar cada día más, clamarle a Dios y compartir ese mensaje, esa de esperanza o lo que Jesús hace con nosotros, con otras personas. Porque solo así podremos ser luces. Solo de esa manera podemos brillar para el mundo. Porque la palabra de Dios dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero es interesante que en la Biblia, cuando revisamos la palabra de Dios, la luz, en primer lugar, siempre ha sido símbolo de la presencia divina. Y cuando en la Biblia encontramos sobre la luz, mayormente nos habla de la presencia divina. Y podemos ver algunos textos en el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 3. Allí encontramos cuando la tierra, o cuando todo el universo en el cual vivimos estaba desordenado y vacío, y todo era tinieblas. Y ahí, ¿qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. Ahí encontramos la presencia de Dios creando la luz. Génesis capítulo 3, versículo 24. Después de la entrada del pecado al ser humano por la desobediencia, Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén. Y para que ellos otra vez no ingresen o no tengan alcance al árbol de la vida, dice que había una espada ardiente que cuidaba, que protegía la entrada al jardín del Edén. No es que era una espada de hierro, sino que era una luz. Era la presencia de Dios quien cuidaba. Otro texto que nos habla de la luz como la presencia de Dios en el libro de Isaías, capítulo 60. En el libro de Isaías, capítulo 60, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 60, versículos 19 y 20: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará
sino que Jehová será ¿qué cosa? Sino que Jehová te será por luz eterna, y el Dios tuyo será tu resplandor. Versículo 20, no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz eterna, y los días de tu luto se habrán cumplido. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice que, ¿quién es la luz? Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el libro de San Juan, capítulo 1, en el libro de San Juan, capítulo 1, podemos encontrar algunas referencias muy importantes sobre la luz. San Juan capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios, en él estaba la vida. ¿De quién estaba hablando allí? De Jesús. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominan. Miren, qué interesante, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominan. Versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Versículo 8. Él no era la luz. ¿Quién es ese él? Juan. Dice que él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Interesante, aquí encontramos a Juan. Y dice que Juan no era la luz. Juan no tenía la luz, no era luz. Y como Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Si dice que Juan no era la luz, sino que era testigo de la luz. Hermanos, nadie de nosotros tiene luz propia. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ser salvo. No hay nada bueno que yo pueda hacer para heredar la vida eterna. La salvación es por gracia, la salvación es gracias a Cristo Jesús. Cristo lo hizo todo para que yo pueda ser salvo. Yo no puedo hacer nada, no tengo nada que hacer, solamente tengo que aceptar ese regalo que Dios me hace. Y la luz de este mundo es Cristo Jesús. Yo no tengo luz propia, sino es la luz de Cristo. Y cuando yo me acerco a Cristo, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, cuando dejo que la luz del mundo refleje mi vida, entonces yo que antes era un pecador, yo antes que era un perdido, yo antes que era esto, lo otro, pero cuando dejo que la luz del mundo refleje mi vida, entonces yo me transformo en un reflector de Cristo. Por eso es que el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. No porque yo tenga luz propia, sino porque soy reflector de la luz de Cristo. Y entonces es como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso el Señor dice que cuando Cristo mora en tu vida y en la mía, vosotros vienes a ser luz para este mundo. Y no importa el pasado, no importa lo que tú fuiste ayer, no importa los problemas del ayer. Lo interesante es que en Cristo somos nuevas criaturas, que en Cristo somos luz para este mundo. Para la gente puede ser que no sirva, para la gente puede ser que tú sigues con ciertos hábitos, con muchas cosas,
pero en Cristo somos nuevas criaturas. Y cuando la luz de Cristo alumbra tu vida y mi vida, Cristo transforma, Cristo cambia. Dos textos más allí que hablan sobre Jesús como la luz. En Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12, dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas. En el pasado puede ser que anduvo en tinieblas, que anduvo en un mundo equivocado, errado, pero cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando la luz del mundo alumbra mi vida, entonces ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, y ahora soy un reflector de la vida de Cristo. Juan capítulo 9, versículo 5. Dice la palabra de Dios: mientras estoy en el mundo, ¿qué soy? Soy luz del mundo. Y en el libro de Efesios capítulo 5, encontramos otra declaración de Dios a través del apóstol Pablo. 5:14, donde el Señor nos llama, donde el Señor nos invita y donde el Señor te dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si un día tú aceptaste a Cristo en tu corazón, si un día dejaste que la luz del mundo alumbre tu vida, hoy el Señor otra vez te hace una invitación y te dice: despiértate tú que duermes. Y allí no está hablando del sueño que dormimos en la noche, que eso es bueno, que eso nos ayuda. No, está hablando del sueño espiritual. Porque hay muchos que decimos ser cristianos, pero estamos dormidos. Y dice: levántate tú que duermes, o despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Está hablando de esa muerte espiritual. Imagínate, yo no creo que sería lindo vivir en una tumba con los muertos, ¿no? Pero muchos de nosotros podemos estar muertos espiritualmente. Podemos estar desanimados, cansados. Podemos estar ahí quietos en la vida. Y el Señor te dice: mira, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y cuando tú te despiertes, cuando tú te levantes, ¿qué sucede? Te alumbrará Cristo. Y cuando Cristo alumbra nuestra vida, cuando Cristo toma nuestra vida, entonces todo cambia, todo es distinto, todo es diferente. Porque en Cristo somos más que victoriosos. Porque en Cristo todo lo podemos. Porque en Cristo podemos ser más felices. Por eso cuando una persona, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un joven, cuando una señorita, cuando un niño, cuando un adulto es fiel al llamado de Cristo y acepta a Jesús como el Salvador de su vida,
se convierte en un reflector de Cristo. Por eso en Efesios capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad entonces, dice, ¿como qué cosa? Como hijos de luz. Dice, en otro tiempo eras tinieblas, en otro tiempo estabas perdido, en otro tiempo no tenías esperanza, en otro tiempo estabas desanimado, estabas errado, pero ahora eres luz en el Señor, ahora eres salvo, ahora eres hijo de Cristo, ahora eres hijo de Dios, ahora eres una persona importante. Ahora eres una mujer, una familia maravillosa, porque un día Cristo llegó a tu corazón. Y si Cristo mora en tu vida, si Cristo mora en mi vida, si Cristo mora en tu familia, entonces dice el Señor, ahora vivan, anden como hijos de luz. Por eso, allí en el libro de Mateo, capítulo 5, en el versículo 16, dice: así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Cristo alumbra mi vida, yo me vuelvo luz a través de mis actos, de mi vida, de mis acciones. La gente ya no me ve a mí, sino a través de mis acciones ve a Cristo Jesús, no para atraerlos hacia mí, sino para que a través de la luz ven a Cristo Jesús y se encuentren con Jesús. Porque el éxito de la luz no está en la luz, sino en lo que vemos a través de la luz. Y Jesús dice que vosotros sois la luz, no para que la gente te vea a ti, no para que la gente te ponga a vos como modelo, que sería bueno también. Pero lo que Dios nos está diciendo es que tú eres luz para que a través de nuestra vida la gente pueda ver a Cristo Jesús, porque solo en Él hay salvación, porque solo en Él hay vida eterna, porque solo en Él hay perdón. Hermanos, y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, y cuando nosotros caminamos con Jesús, y cuando nosotros decidimos cumplir la misión de Cristo, Él nos exhorta. La palabra de Dios, o Dios a través de la palabra de Dios nos exhorta en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1 al 3. Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. Allí nos exhorta a levantarnos, a resplandecer, a hacer luz para el mundo, a hacer luz para las otras personas. Y dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Señor nos exhorta, nos invita, dice: si la luz del mundo ha nacido en tu vida, si tú caminas con Cristo, entonces dice: levántate, resplandece, alumbra, porque la luz de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 2: ¿por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, ¿por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad cubrirán el mundo en el cual vivimos? Te pregunto, ¿no estamos viviendo en ese momento especial? Si no, explícame, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto femicidio? ¿Cómo puede ser posible que un padre abuse de sus propios hijos? ¿O cómo puede ser posible que un padre asesine a sus propios hijos?
¿O cómo puede ser posible que una persona mate a su propia madre, un hijo mate a su propia madre, a su propio padre? Es que estamos viviendo en un momento de oscuridad total. Un momento en un mundo lleno de dolor, lleno de injusticia, lleno de sufrimiento. Pero el Señor te dice que sobre ti será vista su gloria. Porque Dios te llamó para hacer luz en medio de un mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad, lleno de pecado. Dios te llamó para alumbrar, para que la gente vea en ti a Cristo Jesús, para que tus seres queridos vean a Jesús a través de tus actos. Y yo te pregunto, una pregunta retórica, ¿qué ven tus hijos en ti? ¿Qué ve tu esposo, qué ve tu esposa en ti? ¿Qué ven tus compañeros en ti? ¿Qué ven tus vecinos en ti? ¿Será que están viendo a Cristo Jesús a través de tu vida, de tus actos? Hace unos meses atrás, aquí en dos equipos argentinos habían jugado la final de la Libertadores. ¿Se acuerdan, no? Bueno, me parece que todos son adventistas acá. Pero bueno, yo como ser humano pecador también me gusta un poco el fútbol. Y después de esa final, unas 3 semanas después, me invitaron ahí en General Roca unos amigos a compartir el almuerzo un domingo con ellos. Y siempre uno no va exactamente a las 12:30, va un momentito antes, ¿verdad? Entonces estuvimos allí una hora y media antes y estábamos conversando mientras que las damas iban dando los toquecitos de sabor. Y estábamos ahí conversando en una mesa, éramos 4 personas. ¿Y de qué creen que estábamos conversando allí? De la final. Y estábamos conversando apasionadamente. Yo tengo un hijo que tiene 17 años. Estaba sentado allí en una de las mesas, una de las sillas, y en esa conversación veo que mi hijo agacha la cabeza. Queda ahí unos segundos agachado, y luego se levanta y se va sin dar explicación de nada. Y yo lo miré y digo, qué raro, 17 años, una edad complicada, raro la cosa. Bueno, vino el almuerzo, almorzamos, disfrutamos ahí de la sobremesa y luego fuimos a casa. Cuando llegamos a casa, entramos adentro, dejamos las cosas y mi hijo vino de frente a mí y me dice, papá, qué vergüenza que me das. Y yo me quedé ahí helado, pero digo, ¿cómo que vergüenza si me porté bien? Hice todo bien. No, me dice, qué vergüenza que me das, me dice. ¿Cómo puede ser que un pastor esté todo el tiempo hablando del fútbol y hablando con tanta pasión que ni predicando lo haces? ¿Verdad? Qué vergüenza, ¿qué dirán la gente? ¿Qué dirán los hermanos? Hermanos, qué golpe bajo, Esos que duelen, pero te ayudan a entender y a comprender. Y yo me quedé helado. Y después empecé a reflexionar y digo, qué grande es Dios porque usó a mi hijo para hacerme entender cosas que de otra manera tal vez no lo entendería. Porque si yo camino con Cristo, si yo soy de Cristo, si un día la luz del mundo iluminó mi vida y yo vivo una vida de intimidad con Cristo, entonces en toda reunión, ¿de qué tenía que estar hablando? De Cristo. Porque uno habla de lo que tiene dentro, uno habla de lo que vive día a día, sino los que ya son casados, los que ya somos casados o los que son novios. Cuando éramos novios, cuando estábamos recién enamorados, ¿de qué le hablábamos a nuestros amigos?
de la novia o del novio. No había otra conversación, no había otra cosa. Le hablábamos de eso porque amábamos a la novia o la novia nos amaba a nosotros. No importa si éramos cabezones como yo, no importa. Lo importante es que nos amábamos y uno hablaba de eso todo el tiempo. Si no, pregúntenle a César ahí con su novia, ¿no? ¿De qué hablan todos los momentos? Porque es el amor. Y entonces si nosotros caminamos con Cristo, hermanos, si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la gente tiene que ver la luz del mundo a través de nosotros. Por eso en el versículo 3 dice, miren, de Isaías 60, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Dice que andarán las naciones a tu luz y los reyes a la luz de tu amanecer. Qué interesante, qué importante es saber que todo Neuquén tendrá que andar a tu luz. Y los políticos, las personas importantes, te pedirán consejos, porque la luz de Jehová ha nacido sobre ti. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Vosotros sois la luz del mundo. Dios te llamó para hacer luz. Dios te llamó para alumbrar en este mundo de oscuridad, en este mundo de dolor, de tristeza. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 7. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vosotros sois la luz del mundo. Y no solamente aquí, sino en tu casa, en tu trabajo, por donde tú caminas, por donde tú vayas, en el lugar más oscuro que tú estés. Allí, si estás en la cárcel, ahí me estás escuchando, no te olvides que eres la luz del mundo. Y las personas que te rodean necesitan ver a Cristo Jesús en tu vida. Porque vosotros sois la luz del mundo. Y Dios te llamó para brillar en este mundo. Pero hay una promesa mucho más grande para todos aquellos que han decidido caminar con Cristo, hacer su voluntad. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 43. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Un día no muy lejano, cuando Cristo venga, tú y yo, si somos fieles y aprendemos a caminar con Cristo y somos luces en esta tierra, podremos también, dice, resplandecer en el reino de los cielos. Y por la eternidad
podrás seguir resplandeciendo. Pero para resplandecer allá en el reino de los cielos, necesitamos, hermanos, resplandecer en esta tierra. Por eso el Señor te dice: vosotros sois la luz del mundo. Dios te llamó para hacer luz en este mundo de tinieblas. Dios te llamó para hacer luz en tu familia, en tu hogar. Dios te llamó para hacer luz en tu trabajo. Dios te llamó para hacer luz en Neuquén. Dios nos llamó para hacer luz a este mundo lleno de pecado. Porque hay mucha gente, hay muchas personas allá afuera perdidas, que están en el mundo de tinieblas, que necesitan conocer la luz, que necesitan ver lo que la luz hace en tu vida y en la mía. Y esa luz solo conocerá a Jesús a través de tu testimonio, a través de tu vida, a través de tus acciones, a través de que tú les cuentes que hay esperanza para ellos. Y si no sabías qué hacer en este año, Dios te dice: vosotros sois la luz del mundo. Y Dios quiere que tú ilumines a esos corazones que están en tinieblas, a esas personas que están extraviadas, a esos jóvenes acabados, a esas familias destruidas. Dios necesita alcanzarlos a través de tu vida y a través de tus actos, de tus acciones. Por eso el Señor te dice: vosotros sois la luz del mundo. Quisieras en esta mañana decirle: Señor, por el resto que me queda de vida, yo quiero alumbrar a este mundo lleno de pecado. Quisieras decirle: Señor, yo quiero ser una luz para mi familia, para mis hijos, para mis vecinos. Quisiera decirle: Señor, úsame para hacer una luz lo que resta del año. ¿Cuánto quisiera decirle: Señor, yo quiero ser una luz? Que el Señor te bendiga. Y en la próxima semana que tenemos, Semana Santa, que Dios te pueda usar para que puedas invitar, para que puedas visitar y puedas alumbrar a esas personas que no conocen de Jesús. Cada uno de nosotros estamos orando por 5 personas, ¿verdad? Ahora tenemos que dar el siguiente paso, es ir a invitarlos a disfrutar de Semana Santa junto con nosotros, en la iglesia, en la casa, en algún lugar. Pero Jesús murió por ellos. Termino leyendo otra vez Mateo capítulo 5, versículo 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos acompañe y que todos podamos ser luz para este mundo.